Muy bien, maestra. Entonces, iniciamos con esta asesoría con miras a la sustentación de su trabajo de investigación. Ya, vamos a seguir la dinámica siguiente. Hay algunas preguntas que usted me ha pedido que podamos, en este caso, responder. No, no sé si puede compartir su presentación para ir respondiendo algunos aspectos, algunas preguntas que usted ha planteado. Y luego haremos... Ya, profesor. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Está viendo? Sí, sí, sí se observa. Sí se observa. Ya, listo. A ver, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar el tema de investigación? ¿No? Entonces, usted, para responder esta pregunta, tiene que hacer un análisis de embudo, mentalmente, ¿no? Entonces, partirá de los hechos singulares y luego hablará de algún hecho nacional y luego de un hecho internacional o de una internacional, ¿ya? Para que usted pueda responder esta pregunta, ¿no? Sobre los criterios, sobre los aspectos que ha tenido en cuenta, tiene que hablar en primera instancia de las deficiencias que existen en la Facultad de Educación en cuanto a las competencias investigativas y el pensamiento crítico. ¿Ya? O sea, partiendo de la realidad. Entonces, usted como maestrista ha podido observar que en los estudiantes de pregrado no tienen fortalezas investigativas, no han desarrollado estas competencias, no se desarrollan los procesos investigativos y demás. Además, no se hace uso del pensamiento crítico, reflexivo, tampoco se tienen posiciones pues auténticas, sino más bien por los medios de comunicación, por la parte digital y también por los grupos que existen en la universidad, pues no existe un pensamiento crítico, ¿no? Sino más bien existe un pensamiento lineal, como de Bono, ¿no? Solamente es hacer caso, aprobar el curso y listo. Ahora, a nivel nacional, por ejemplo, el Minedu no prioriza estos dos aspectos esenciales, ¿no? Como las competencias investigativas. El currículum por competencias ha dejado de lado en cierta medida estas competencias investigativas y por ende también el pensamiento crítico. Entonces es sustancioso considerar de que existía la necesidad de investigar estas temáticas y más aún observar la relación que existen entre estas dos variables. Entonces, a nivel internacional, según los rankings de universidades, por ejemplo, frente a universidades prestigiosas como universidades en Europa, ¿no? O en Asia, quizás, nuestras universidades latinoamericanas pues no aparecen en los rankings porque justamente no se ha enfatizado, no existe una política en las universidades dentro de las competencias investigativas. Y en Latinoamérica, pues, el pensamiento crítico ha sido relegado por las coyunturas políticas y más aún por, en este caso, los gobiernos dictatoriales, ¿no? Como en el caso del Perú, en el que se ha extirpado el pensamiento crítico considerándolo un pensamiento subversivo, ¿no? Entonces, fíjense, usted está hablando de una perspectiva local, luego habla de una perspectiva nacional, luego de una perspectiva internacional. La maestra no ha comprendido, ¿no? Sí, profesor. Más que nada también por eso estaremos agarrando lo que es la problemática, ¿no? Lo que está al inicio, el por qué nuestro estudio, ¿no, profesor? Claro, claro que sí. A ver, pero usted a ver qué hechos ha podido observar. O sea, ya le di la respuesta. Ahora usted responda, a ver, ¿qué criterios ha considerado para que inicie con este estudio? El primer criterio será, profesor, de que viendo ahorita, habiendo yo haber realizado lo que es la maestría y teniendo más que nada, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Conocimiento de que los estudiantes todavía lo que es en el pregrado
se sigue lo que es manejando todavía se puede decirse ay, se me trabe, que se sigue dándose todavía lo que es ¿cómo se llama? La enseñanza, donde el profesor es el que enseña todo, ¿no? El profesor es el que dicta y el alumno es el que recibe los conocimientos. Entonces, seguimos todavía manejando ese estilo de enseñanza en la cual que a los jóvenes, pues, no hace de que ellos desarrollen lo que es ni las competencias investigativas ni el mismo pensamiento crítico. Eso sería a nivel nacional, local. A nivel nacional, vemos todavía que no hay, en las universidades, no hay muchos planes de estudio donde que quizás pueden enfatizar lo que es las competencias investigativas ni pensamiento crítico. No hay esa relación, ¿no? O sea, nos falta. Entonces, que eso mismo ha hecho que hace que los jóvenes, pues, les falta trabajar estas dos variables que yo estoy estudiando. Y a nivel internacional también vemos, ¿no?, que comparando lo que es el Perú con las universidades que son de Europa, no llegamos, pues, no, lo que es ni se puede decirse, a compararnos con ellos, ¿no? Porque ellos tienen una educación muy distinta a nosotros. Por ejemplo, lo que es, hablamos de Finlandia, donde la educación, pues, no se trabaja lo que es con las competencias investigativas, y también desarrollan en los jóvenes lo que es el pensamiento crítico. Entonces, a comparación de ellos, en nuestras universidades nos falta quizás seguir trabajando en eso, ¿no? Por eso quizás fue mi deseo de investigar lo que es, si hay alguna relación entre las dos variables, tanto competencias investigativas y tanto pensamiento crítico. Ay, profesor, me trabé. Está bien. Lo que usted dice del modelo finlandés, ¿no? De los modelos, pues, inclusive usted puede hablar de los modelos nórdicos de la educación, ¿no? Claro que es entrar a otro tema, pero hacer mención, ¿no? Que en países nórdicos, por ejemplo, como Suecia, como Canadá, como, ¿no?, el mismo Singapur, en este caso, ¿no?, el mismo Finlandia y demás, dan bastante prioridad al aspecto investigativo, ¿no? Y los niños son libres de ir en este caso, al inicial y jardín, se dedican a jugar nada más, por ejemplo, ¿no? Y a través del juego buscan generar su pensamiento crítico. En cambio, aquí en el país se le ponen notas, caritas, los castigan, les ponen chapitas, etcétera. Pues lógicamente se crean, pues, robots, no seres pensantes. Eso puede ser mención, o sea, no hay inconveniente. La idea es de que usted esté segura de lo que está diciendo. Cuando usted está segura de lo que está diciendo, no hay problema. ¿Ya? Listo. El fundamento teórico. Prácticamente usted tiene que cerrar los ojos a otras propuestas y centrarse en lo que está en su exposición y en su trabajo, cómo se ha, en este caso, fundamentado las dos variables. La primera, las competencias investigativas, ha sido, pues, nos hemos basado con Tamayo, tanto en su concepto como en las dimensiones. Ahí está. Y en el pensamiento crítico hemos trabajado lo que es con Freire, ¿no? En el pensamiento crítico y en la pedagogía crítica. Ahí está. Ya está, ¿no? Entonces, trate usted de colocarse a un concepto de competencias investigativas según Tamayo. Ahí ya. Que sea una oración pequeña para que le ayude a usted a complementar lo que está diciendo. Sobre competencias investigativas, el estudio se ha basado en la propuesta de Tamayo, quien afirma que las competencias investigativas son estas, ¿no? Sobre pensamiento crítico se ha revisado la pedagogía crítica y fundamentalmente al pedagogo Paulo Freire, quien afirma o quien conceptualiza, quien define esto. Y listo, se acabó. Ah, ya. Pero por ahí está, ¿no, profesor? Entonces estoy bien. Sí, pero trate como usted va. Lo completo. Claro, o sea, hágase esa definición así en letras grandes y péguelo ahí en su pared, ¿no? Entonces, usted puede alzar la mirada y no se va a notar, pero si usted hace esto, ahí sí se va a notar. ¿Ya? Listo. Tercera pregunta. Seleccionar el instrumento que se utilizó en la investigación. Primero, el criterio de validez y confiabilidad. O sea, el instrumento que usted ha utilizado
tiene validez y tiene confiabilidad para poder utilizar en cualquier investigación, sea el contexto que sea, ¿no? Entonces, se ha hecho diversos estudios sobre estas temáticas y se ha cogido, ¿no? En este caso, se ha utilizado un instrumento que tiene estas características, tanto de validez y de confiabilidad. Sin embargo, por recomendación del asesor, ¿no? Y de los jurados, en este caso los instrumentos se han vuelto a validar y se han vuelto a confiabilizar. ¿Ya? Se han vuelto a validar y se han vuelto a confiabilizar. Está O claro. sea, ¿No? o sea, nuestros instrumentos ya existían, profesor. Claro, los instrumentos existen. O sea, sobre competencias investigativas, otros le ponen habilidades investigativas, pero hasta el mismo tamaño, pues ha desarrollado una instrumentalización, ¿no? Es decir, un cuestionario, una encuesta, una ficha de observación y demás. Lo que nosotros estamos utilizando es concretamente, ¿no? Una validez y confiabilidad, pero que hemos tenido que reformular porque usted ha recurrido a otra validez y a otra confiabilidad, ¿no? Entonces, uno de los criterios es ese, ¿no? Justamente que los instrumentos reunían las condiciones necesarias para su aplicación. Otro criterio es de que los instrumentos que usted ha trabajado está validado por el experto X, el experto Y, el experto Z. Trate de memorizarse los expertos. ¿Ya? ¿Y a quienes no me han validado los instrumentos? ¿Quiénes han validado? ¿Sí? Y el instrumento, pues, validado por estas personas tiene una confiabilidad dada, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene usted doble validez y doble confiabilidad. Eso tiene que remarcar. ¿Ya? Y lo tercero es de que el criterio de, en este caso, contextualización, porque el instrumento ha sido reflejo de lo que usted ha ido observando en su contexto, ¿no? Y por ello ha planteado estos instrumentos a través de un ajuste semántico. Acuérdese, un ajuste semántico. ¿Qué es el ajuste semántico? Es la flexibilidad que tiene el instrumento a través de ciertas correcciones gramaticales, lingüísticas, de sentido y también de contexto. En pocas palabras, flexibilidad que tiene para poder ser modificado, algo así, profesor. Claro, la flexibilidad para que se modifique. Así. ¿Listo? La otra pregunta. A ver. Dice, no, explique las razones por qué su trabajo de investigación tiene ese diseño y no otro. Ya, vamos a, puede situarse en la metodología, por favor. Ya está. Listo. La naturaleza del estudio, ¿no? Usted tiene que decir de esa manera, la naturaleza del estudio, en términos metodológicos, como dentro de la metodología, eh, se ha utilizado el diseño descriptivo correlacional porque el estudio buscó no solamente describir las variables, no tanto de competencias investigativas como de pensamiento crítico, sino que también buscó, ¿no?, determinar la relación que existe entre estas dos variables de estudio, pues, entre las dimensiones de cada una. Entonces, el diseño descriptivo correlacional se acomoda perfectamente con la finalidad y la naturaleza del estudio, porque no solamente busca describir, sino también correlacionar las variables y las dimensiones, así concretamente. ¿Ya? Además, porque según usted revisa
dice su trabajo, su tesis, y está citado ahí, no me acuerdo si si Hernández y otros, o está citado Carrasco, pero 2019. ¿Ya? Entonces, tiene que ubicarme ahí. Por eso le decía, imprímase sus diapositivas para que abajito ahí le ponga entre paréntesis si es Carrasco, si es Hernández Sampier, etc. Para que usted tenga... Ahí, ¿ya? ¿Quién está, a quién estoy citando, profesor? Claro, ¿a quién se está citando? ¿Ya? ¿A quién se está citando? Muy bien. Ya, si es teórico científico, es tecnológico metodológico, claro, o si es práctico, ¿no? Los resultados son relevantes desde lo tecnológico o metodológico, porque usted lo que está haciendo es, en este caso, llegar a conclusiones y llegar a resultados que involucren la explicación de procedimientos correlacionados, ¿ya? De procedimientos que se relacionan entre sí. La variable competencias investigativas es un proceso en sí mismo. Y la variable pensamiento crítico también es un proceso y un procedimiento en sí. Lo que usted que está haciendo es relacionar estos procesos a través de su estudio descriptivo con relación. ¿Ya? Usted no está solucionando, porque usted no está planteando un experimento de solución, ni tampoco está dentro del ámbito teórico-científico, porque usted esencialmente no está aportando como algo nuevo, la pólvora en la ciencia, sino más bien usted está utilizando ya el constructo teórico que hay sobre competencias investigativas, sobre pensamiento crítico, y está explicando un procedimiento o está relacionando los procesos. Entonces, eso tiene que estar bien claro. ¿Ya? Listo. Otro, ¿de qué se diferencia el trabajo de otros ya planteados? Porque el trabajo de investigación se marca un antes y un después. Usted tiene que decir, el estudio que se ha presentado, que se ha sustentado, marca un antes y un después en los procesos investigativos sobre ambas variables, porque la investigación se ha desarrollado en el contexto del COVID-19, en un contexto pues nunca antes experimentado por la parte pedagógica, ni tampoco por los estudiantes, ni tampoco por la facultad, ni por la universidad, ¿no? Entonces, eso es un factor que marca pues de todas formas la originalidad del trabajo de investigación, porque más adelante los instrumentos que usted ha aportado, por ejemplo, se pueden utilizar en la medida de otros contextos, otras pandemias, otras enfermedades o crisis sanitarias, ¿no? ¿Me entiende, no, maestra? ¿Está bien? Autores teóricos, ya tienen, pues. ¿Qué dice usted? Con Tamayo y Freire. Listo. Ya no entremezcle. Si le ahondan más en el tema, ahí sí de repente usted podría, en este caso, no citar algún otro. Por ejemplo, si le dicen, a qué otro autor usted ha revisado? Entonces, sobre pensamiento crítico, se ha revisado también la propuesta de McLaren. Sobre competencias investigativas, se ha revisado a Rodríguez. Entonces, ahí recién. ¿Ya, maestra? Ya, profesor.
Bien. Continuamos. Ya, entonces, a ver, continuamos con los autores teóricos. Ya usted tiene que tener en mente esos dos autores, ¿no? O esas dos teorías, y trate de imprimirse sus definiciones, ¿ya? Su definición conceptual mínimamente. ¿Por qué escogió a Tamayo? Porque la propuesta teórica de Tamayo en relación a sus dimensiones se vinculan directamente con el pensamiento crítico y con sus dimensiones del pensamiento. O sea, la finalidad de utilizar Tamayo y no utilizar, por ejemplo, Aranguren u otro que habla sobre competencias investigativas, es porque las dimensiones que propone Tamayo se relacionan directamente con las dimensiones planteadas por el pensamiento crítico. Esa es una justificación metodológica, ¿ya? Segundo, porque la mayoría de propuestas de Tamayo han sido reutilizadas o se están perfeccionando en la actualidad. Inclusive el mismo Rodríguez, que habla también sobre habilidades investigativas, cita Tamayo, ¿no? Entonces, el otro aspecto es la primera fuente. La fuente inicial de las competencias investigativas yace sobre las propuestas de Tamayo. En razón de Tamayo ya se han hecho otras propuestas. Así es. Ya, uno porque se vincula metodológicamente, otro por la primera fuente y otro porque a la actualidad tiene relevancia las propuestas y concordancia con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Karl Popper? ¿No? Seguramente les han enviado a leer también. Dice que una teoría científica eh, logra prevalecer en el tiempo a través de una selección natural de teorías. O sea, si la teoría se sigue utilizando es porque tiene respuesta en la realidad. Porque si no tendría respuesta en la realidad, simplemente como si fuese un animal o como en la secuencia de la evolución, simplemente quedaría rezagada, ¿no? Y ese no es el caso de Tamayo. La propuesta de Tamayo se coincide o coincide con la realidad. Por eso es de que su teoría sigue vigente todavía. Ya, sí. Las teorías fuerzas de su trabajo, y usted sabe qué papel ha cumplido todas las anteriores y sus antecedentes. Bueno, que a nivel internacional, nacional y local se han estudiado estos tópicos, pero de manera deficiente, ¿no? Porque no se ha estudiado en la misma facultad de la universidad, y más aún en la facultad de educación. Entonces, ¿cómo podemos tener una educación básica regular con niños, con jóvenes y adultos, con pensamiento crítico y competencias investigativas, si los mismos docentes no tienen competencias investigativas y no hacen uso del pensamiento crítico? Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? En la facultad de educación, donde se forman los futuros maestros del país. Entonces, lo que no tienen otras investigaciones es justamente ir al meollo del asunto y hacer esa investigación que usted ha hecho, ¿no? Genuina, atacando la raíz o agarrando al toro por las astas, como se dice, ¿no? Así es, ¿no? Y se debe hacer en todos los pedagógicos, por ejemplo, ¿no? En todos los pedagógicos, en todos los institutos, en todas las universidades, ¿no? Así es, maestra. Entonces, esas son las respuestas que se podría dar, en este caso, a trabajo de investigación, ¿no? Y seguramente algunas otras preguntas y respuestas que ya con la fortaleza que usted tiene, ya de repente vamos a ir. ¿No? Ahora sí, ¿ha practicado o no, maestra? A ver, sinceramente. Sí, 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 profesor. Y como ayer habíamos quedado, ¿no ves? De omitir un poco en lo que es, no mencionar los 5 problemas específicos, los 5 objetivos, que me quitaba quizás un poco de tiempo. Le decía lo que era el problema general, y luego un problema específico, y luego les mencionaba, ¿no? Que el resto de los problemas estaba relacionado con
diversas dimensiones con el pensamiento crítico y la misma, ¿no? La población de alumnos. Claro, Entonces, pasando eso, trabajando todo eso, hasta donde me dijo el capítulo 2 terminando, llego a promedio de 10 minutos, profesor. Y usted me dijo que el capítulo 3 ya debo empezar siquiera con 13, ¿no? En 13 minutos. máximo, máximo, máximo. Ajá, máximo 13 minutos. Pero ahí llego yo con 10, profesor, así, un poquito exagerando. Pero no diciendo todo, porque si digo todo, profesor, ahí sí como ayer me paso completamente, porque son 5, pues no 5 problemas específicos, 5 objetivos específicos, 5 hipótesis específicas. Entonces ahí es donde quizás un poquito el tiempo me quita. Claro, ese es el problema. Ya, entonces vamos a hacer hasta los 13 minutos, o en este caso, a ver, puede posicionarse en la parte de los resultados. Ya, profesor. Ya, bueno. Listo. A ver, entonces vamos a pasar una diapositiva anterior, por favor. Ya. Listo. Los procesos metodológicos que se han explicado han conllevado a los siguientes resultados y también a la discusión de estos resultados. Y pasa a al siguiente capítulo. ¿Sí? Entonces, análisis y discusión de resultados. Mientras yo voy diciendo, mientras va diciendo usted lo que yo ya había manifestado, usted ya pasa al capítulo 1 y de inmediato pasa a la primera resultado en este caso. ¿Sí? Listo. Los resultados hallados a través de las dos variables de estudio son los siguientes. Sobre la variable competencias investigativas se puede observar en la tabla número 4 y en la figura número 2 que existe un porcentaje determinante del 59.1% que representa el nivel alto. Sin embargo, también existe un 40,9% que representa un nivel medio de competencias investigativas en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Siguiente. Y continúa usted. ¿Ya? Continúa. Ya. Ni bien va diciendo Universidad Nacional del Centro del Perú, ya va cambiándolo, para que no pierda. Profesor, una consultita. No se lee lo que es allá la interpretación. Es que ya está interpretando usted. Allá de frente, lo que usted nomás ha dicho, yo lo digo así. Claro, es que es la interpretación ya. Ajá. Ay, 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 ay. A ver, vamos a volver. Listo. A ver. Sobre la variable competencias investigativas, ojo, fíjese, pues, se puede observar, tiene que invitar usted al jurado a que observe su trabajo. Se puede observar en la tabla número 4 y en la figura número 2 que existe un nivel alto de competencias investigativas representado por el 59.1%. Sin embargo, también existe un nivel medio representado por el 40,9%. Todo ello en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Listo. Asimismo, dentro de las dimensiones de competencias investigativas, tenemos los siguientes resultados. Sobre competencias cognitivas, existe un nivel alto
de 55,5%, como se puede observar en la figura número 3 y en la tabla número 5. Sobre las competencias tecnológicas, el porcentaje prevalente o más importante y notable es el de 53,6%, que indica un nivel medio de competencias tecnológicas. Finalmente, se puede observar en la tabla número 7 y en la figura número 5 que existe un nivel medio prevalente de 59,1% de competencias metodológicas. También existe un nivel bajo de 1,8% y un nivel alto de 39,1%, tal como se visualiza en la pantalla. Por otro lado, dentro de las dimensiones también de las competencias investigativas, en la dimensión número 4, en la dimensión número 5, se pueden visualizar los siguientes resultados. Sobre las competencias para gestionar la investigación, existe un porcentaje predominante de 52,7% que indica un nivel medio. Y sobre competencias para el trabajo en equipo, se puede visualizar la tabla número 9 y la figura número 7, en la que existe una predominancia de un nivel alto de competencias para el trabajo en equipo, representado por un 85,5%. Estos son los resultados a nivel de las dimensiones completas de competencias investigativas. Asimismo, se puede notar a continuación los resultados sobre la segunda variable, es decir, sobre el pensamiento crítico. También se visualiza en la tabla número 12 y en la figura número 9 que existe un porcentaje predominante de 96,4% que representa un nivel alto de pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Mientras que sobre sus dimensiones específicas de esta variable se tienen los siguientes resultados. Sobre elementos del pensamiento se puede visualizar un nivel alto predominante de 75,5%, como se observa en la tabla número 13 y en la figura número 2. Sobre virtudes intelectuales se observa una predominancia de 89,1%, yace sobre un nivel alto de estas virtudes intelectuales, como se observa en la tabla 14 y en la figura 1. Finalmente, sobre las habilidades del pensamiento crítico existe un porcentaje predominante de 70,0% que indica que existe un nivel alto de habilidades de pensamiento crítico. Estos resultados han contribuido con la contrastación de las siguientes hipótesis. Dentro de la hipótesis general, la hipótesis contrastada es la siguiente. Existe una relación directa y significativa entre las competencias investigativas y el pensamiento crítico en estudiantes de la institución ya mencionada. Tal como se puede observar en la tabla número 17, la correlación de Pearson es de 0,257. Asimismo, dentro de la hipótesis específica, la hipótesis contrastada es la siguiente. Existe una relación directa y significativa entre las competencias cognitivas y el pensamiento crítico en los estudiantes de la institución ya referida. Tal como se observa en la tabla número 18, la correlación de Pearson fue de 0,268. Y así continúa la hipótesis específica 2 y la hipótesis específica 3. Así concretamente, ¿no? Concretamente. La hipótesis específica 5.